Buenas noches, mi nombre es Johnny Bermeo y el día de hoy voy a realizar un análisis un poco crítico, dogmático y jurisprudencial, se podría decir, sobre un pilar fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, el cual es los principios del derecho laboral y su jerarquización en la Constitución dentro de la República de nuestro país, o sea, de Ecuador. El objetivo de esta exposición no se basa únicamente en recitar normas de manera mecánica, sino desentrañar cómo nuestra Carta Magna ha transformado el derecho laboral en un simple conjunto de reglas con un verdadero escudo protector para los trabajadores. Para ello, analizaremos el significado de cada uno de estos principios, su importancia sistemática y finalizaremos con la aplicación de casos concretos que evidencian su vigencia en la realidad jurídica ecuatoriana. Como primer punto para iniciar, debemos definir qué son los principios del derecho laboral. Desde una perspectiva jurídica y de acuerdo con la teoría del derecho, los principios son mandatos de optimización, no son meras declaraciones líricas, sino directamente obligatorias que guían al legislador a crear leyes, al juez, al interpretarlas y al emplearlas del mismo modo cuando éstas se aplican. Dentro de nuestro país, el derecho laboral posee una naturaleza tuitiva, es decir, protector. Esto se debe a que las relaciones laborales son asimétricas. El empleador posee el poder económico, no posee el poder económico y de la dirección, mientras que el trabajador se encuentra en una posición un poco más vulnerable, se podría decir. Dentro de nuestra Constitución de 2008, dentro de su artículo 326, consagra los principios rectores del trabajo. Hoy nos enfocaremos específicamente en tres que son los más trascendentes. El principio de irremovabilidad, los derechos determinados dentro del artículo 326, numeral 2 de la Constitución, significa que cualquier pacto, contrato o acuerdo tienda a disminuir, restringir o anular los derechos de los trabajadores. Es nulo de nulidad absoluta. La voluntad del trabajador está limitada por la ley para protegerlo de presiones externas. Como segundo punto tenemos el principio del dubio pro operario, o a favor de las cláusulas más favorables, estipulando en el numeral 3 del mismo artículo. Dictamina que ante la coexistencia de varias interpretaciones de una norma jurídica, el juzgador debe aplicar obligatoriamente aquella que le favorezca específicamente al trabajador, porque vela por él. Como tercero tenemos el principio de la intangibilidad, que prohíbe el desmejoramiento de las condiciones laborales ya adquiridas por el trabajador. El salario, los derechos no pueden retroceder, avanzando hacia un análisis de importancia jurídica, que es vital comprender porque estos principios tienen rango constitucional dentro de nuestro país. El Ecuador se define en su artículo 1 constitucional como un Estado constitucional de derechos y justicia. ¿Esto qué significa? Significa que los derechos humanos y los derechos laborales son los que sitúan al ser humano por encima del capital. La constitucionalización de los principios laborales impide que estos derechos, que son ya de los trabajadores, queden al vaivén de las mayorías políticas o de las potencias económicas de turno en la Asamblea Nacional o de las crisis económicas que se encuentran dentro del mercado. La importancia es de carácter metodológico y de justicia social. Sin estos principios, el contrato del trabajo se regiría por el derecho civil clásico bajo la falacia de la autonomía de la voluntad, donde supuestamente las dos partes pactan un acuerdo libremente, pero sabemos que un desempleado no negocia en igualdad de condiciones con alguien que ya tiene una corporación. Por ende, la Constitución interviene en el contrato para nivelar un poco la balanza a favor del trabajador. Los principios son una herramienta viva con la que los jueces corrigen la desigualdad social en los tribunales para demostrar cómo se operativizan estos conceptos en la práctica jurídica real. Analizaremos dos casos concretos. En el caso número 1 tenemos la aplicación de la irrenunciabilidad de derechos. Para poner un ejemplo, imaginemos que la situación de Juan, un trabajador que lleva 5 años trabajando en una empresa comercializadora, ante una crisis financiera, el empleador le manifiesta que para no despedirlo debe firmar una adenda de su contrato donde acepte voluntariamente renunciar a sus fondos de reserva y a percibir el 13º sueldo de ese año. Juan, por temor a quedar desempleado y no tener un sustento, firma este documento. Meses después, Juan es despedido y demanda a la empresa. Jurídicamente, basándonos en el artículo 326, numeral 2 de nuestra Constitución y el artículo 4 del Código del Trabajo, esa adenda firmada por Juan carece de todo valor legal,
El juez laboral, al constatar de la vulneración del principio de irrenunciabilidad, declara nula esa cláusula y obligará de una manera al empleador el pago inmediato e integral de los fondos de reserva y décimos adecuados, más los recargos de la ley. La supuesta voluntad escrita del trabajador cede ante la protección constitucional. Como segundo caso, tenemos un principio en indubio prooperativo en la jurisprudencia. Pensemos en un escenario donde existe una aparente contradicción o ambigüedad normativa respecto al cálculo de las horas suplementarias de jornadas especiales en fin de semana, por ejemplo. El abogado del empleador presenta una interpretación literal de un reglamento interno que disminuye un recargo al 25%, mientras que el Código del Trabajo sugiere un recargo del 50% para dicho supuesto. Al amparo del principio indubio pro operario, el juzgador no tiene espacio para duda. Está obligado constitucionalmente a descartar la tesis patronal y aplicar la norma o la interpretación que resulte más provechosa para que otorgue mayor beneficio económico al trabajador, para que salga a favor de él. Para concluir esta exposición, podemos sintetizar tres premisas fundamentales. 3. Primero, los principios del derecho laboral en el Ecuador no son herramientas auxiliares u opcionales, sino mandatos constitucionales de obligatorio cumplimiento que figuran en la columna vertebral de la justicia social de nuestro país. Segundo, la constitucionalidad de estos principios transforma la visión clásica del derecho, garantizando que el eslabón más débil de la relación de producción reciba una protección reforzada por parte del Estado. Muchas gracias.